Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Emily Harper, de 42 años, era la jefa de Industrias Harper, una empresa familiar que transformó con férrea determinación y una visión clara. Fundada por su padre en 1984, en una época en que la tecnología verde se consideraba una moda pasajera para idealistas, la empresa se había conformado durante mucho tiempo con modestos contratos municipales y soluciones ecológicas a pequeña escala. Pero desde que Emily tomó el control 8 años antes, Harper Industries ya no era la discreta pyme regional, ella la había elevado a las grandes ligas, contratos internacionales, laboratorios de investigación, colaboraciones con universidades de renombre, cobertura mediática en revistas científicas y de negocios. Su objetivo era simple, hacer que la transición ecológica fuera no solo esencial, sino también rentable. Desde su llegada, impuso un cambio cultural. Se acabaron las soluciones a medias, los pasos pequeños. Creía en la innovación radical, en el ingenio humano al servicio del planeta. También creía en un liderazgo transparente e inclusivo, aunque esto a menudo chocaba con los hábitos arraigados de la junta directiva, compuesta principalmente por hombres mayores, recelosos de su audacia. Pero su fuerza de convicción, su rigor intelectual y su capacidad para anticipar las tendencias le había impuesto. Ella nunca se había echado atrás ante un desafío. Y aún así, esa mañana en su oficina inundada por la luz dorada del sol naciente, algo había cambiado. Emily estaba de pie frente al gran ventanal. Abajo, el campus de la compañía se extendía a lo largo de varias hectáreas, entre edificios de cristal y zonas de pruebas solares. Una fina capa de escarcha brillaba en el césped, presagio de un invierno adelantado. Pero a pesar de la tranquilidad del entorno, una tensión sorda la invadía. Sentado al otro lado del escritorio, Jason Michey, director financiero, acababa de soltar la bomba con una voz tranquila, casi mecánica. Emily, lo siento, pero la Junta ha decidido no aprobar esta financiación por el momento. Los riesgos son demasiado altos. Jason era de esos hombres que nunca se olvidan. Elegante, metódico, con un instinto casi animal para los números, un directivo formidable, pero un visionario tímido. Durante 5 años, apoyó el crecimiento de la empresa, pero también representó una cautela extrema. Donde Emily veía oportunidades, Jason veía riesgos. Formaron un dúo complementario, pero también profundamente disonante. Emily permaneció en silencio. Cerró lentamente el expediente que tenía delante, Proyecto Nova, el nombre en clave de un sistema energético revolucionario basado en microrreactores solares híbridos. Una tecnología desarrollada en colaboración con el MIT que, según simulaciones, podría abastecer a una ciudad entera con un 70% más de eficiencia que los mejores sistemas existentes. Había trabajado durante meses en esta propuesta. Reunió a los mejores ingenieros. Obtuvo una subvención del gobierno sujeta a cofinanciación privada. Se reunió con inversores y convenció a socios, todo bajo llave, excepto el miedo de quienes se negaron a soñar en grande más allá de sus balances. ¿El consejo o usted?, preguntó lentamente, sin mirarlo. Jason apenas se inmutó. Emily, sabes que estoy en la junta directiva. Pero esta decisión es colectiva. Creen que las proyecciones son demasiado optimistas, que el mercado no está listo para absorber este tipo de disrupción. Aún tenemos deuda que estabilizar del último ciclo de inversión. Quieren consolidar antes de expandirse. Es decir, estancarse, interrumpió ella con una sonrisa amarga. Volvió a sentarse, juntando las manos sobre el escritorio. Su mirada se endureció, se agudizó. La mirada que reservaba para las negociaciones tensas, cuando sentía que alguien intentaba obligarla a razonar con franqueza. Jason, ¿sabes de qué se trata este proyecto? No es una moda pasajera. Es el futuro. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Y tendrán una ventaja que no podremos alcanzar. Jason suspiró, inclinándose ligeramente hacia adelante. Eres brillante, Emily. Nadie lo niega. Pero piensas como una pionera, no siempre como una directora ejecutiva. Crecer no es suficiente, necesitas seguridad. Emily sintió que la ira crecía. No una ira intensa, no, sino una llama fría, la de una humillación velada. Porque bajo sus palabras educadas, Jason acababa de reflejarle lo que muchos otros le habían hecho sentir,
que como mujer y como visionaria era inquietante, que iba demasiado rápido, demasiado lejos. Que su ambición era aterradora. Ella se puso de pie. Gracias por su transparencia. Puede retirarse. Jason se sentó, sorprendido. ¿Indulto? Eres libre de irte, Jason. Ya hiciste tu informe. Me enteré. Dudó un momento y se levantó lentamente. Antes de salir de la habitación, añadió con un tono casi paternalista. No deberías tomar esto como algo personal. Ella no respondió. La puerta se cerró. Emily se quedó sola, frente al ventanal, con los puños apretados. El sol salía, más brillante, iluminando las maquetas del proyecto Nova en la estantería de roble. Sabía lo que iba a hacer. Esta negativa no fue un muro. Fue una prueba. Y Emily Harper nunca se inclinó ante el miedo. 7 minutos después, mientras un tenso silencio aún se cernía sobre la oficina de Emily Harper, sonó el teléfono de su escritorio. Contestó sin decir palabra. La voz de su asistente personal, Mark Reynolds, resonó tranquilamente en el otro extremo de la línea. Emily, el director está aquí para verte. Solo necesitó un momento para pensar. Miró el expediente Nova, aún abierto, con la mirada fija. Algo en su interior acababa de cambiar. Respondió con un tono neutral pero cortante. Tráedlo. Unos segundos después, la puerta se abrió silenciosamente. Jason Mitchell entró, con su traje azul marino perfectamente entallado, como siempre. Parecía tranquilo, casi distante, pero su mirada buscaba alguna forma de reconciliación o, en su defecto, una justificación racional. ¿Emily? ¿Querías verme? No se levantó de inmediato. Lo miró largo rato. Como si evaluara, por última vez, si quedaba algo por salvar. Pero lo que vio en sus ojos, ese dejo de suficiencia, esa fría cautela, solo reforzó su decisión. Luego se levantó lentamente y permaneció detrás de su escritorio, recta como una espada. Jason, quiero que te vayas de Industrias Harper. Estás despedido inmediatamente. La palabra resonó por la habitación como un trueno. El rostro de Jason se congeló. Por un instante, pareció literalmente desorientado, se puso pálido él, el hombre tan seguro de sí mismo, acababa de ser expulsado del corazón mismo del imperio que había ayudado a formar, pero que nunca había comprendido verdaderamente. Pero... Emily, no puedes hacer eso, balbuceó, con la voz apenas firme. No es mi culpa si el consejo no quiere mudarse. Solo estoy transmitiendo sus decisiones. Ya sabes cómo funciona. Emily rodeó lentamente su escritorio y se acercó a él. Se cruzó de brazos. Jason, no se trata de culpa. Se trata de lealtad. Hizo una pausa, sopesando cada palabra. Nunca te pedí que me adularas ni que me siguieras ciegamente. Pero te confié mi visión. Compartí mi ambición, mi responsabilidad. Y hoy, tomaste una decisión. Te mantuviste firme tras el miedo. Tras la inacción. Hago mi trabajo, Emily. Estoy protegiendo las finanzas de esta empresa, protestó, tratando de recuperar la compostura. Pero ella meneó la cabeza lentamente, con los ojos fijos en él. No. Estás protegiendo tu posición. Estás protegiendo tu comodidad. Y estás sacrificando la misión de esta empresa. No intentaste defenderme ante la Junta. No ofreciste una solución alternativa. Simplemente transmitiste su negativa, como un mensajero frío. Harper Industries no puede ser dirigida por quienes esperan a que cambie la situación. Somos nosotros quienes la estamos haciendo cambiar. Jason se quedó allí paralizado. Sus labios apenas se movieron, como buscando una réplica, un argumento final. Pero todo en Emily, su postura, su mirada, su calma gélida, indicó que la decisión era irrevocable. Ya no eres bienvenido aquí, y concluye. El silencio se prolongó. Jason finalmente bajó la mirada. No era solo la pérdida de un trabajo lo que estaba experimentando, era una humillación a plena luz del día, un borrado brutal de su poder. Está bien, murmuró, ajustándose la chaqueta. Se giró hacia la puerta, pero se detuvo un momento, con la mano en el pomo.
Te estás separando de aquellos que podrían protegerte, Emily. Ella no se movió. No necesito protección, Jason. Necesito coraje a mi alrededor. Y sin decir palabra más abandonó la oficina. Emily permaneció sola, erguida, impasible. Pero cuando la puerta se cerró, sintió un escalofrío recorrer su columna. Porque despedir a Jason no fue una victoria. Fue un sacrificio, acababa de separarse de un pilar estratégico y sabía que la junta directiva no se quedaría callada. Pero lo hizo porque, en este mundo donde cada elección tiene un alto precio, ella se negó a permitir que el miedo gobernara su negocio. Se volvió hacia el ventanal, mirando el horizonte. Una llamada en espera ya aparecía en su pantalla. Tenía trabajo que hacer. Y nadie iba a impedirle llegar a la meta. Este despido, brutal en apariencia, no fue el resultado de un simple ataque de ira, fue un acto cuidadosamente meditado, la culminación de una serie de descubrimientos inquietantes que Emily había hecho en las semanas anteriores. A primera vista, Jason Michel siempre había sido un director financiero minucioso, competente y meticuloso. Pero al escarbar bajo la superficie lisa de sus informes mensuales, Emily vio algo extraño. Números que no cuadraban, márgenes demasiado estables, un flujo de caja inexplicable. Su instinto, afinado por años de dirigir la empresa de su padre, le decía que algo no iba bien. Una noche, tras un largo día de reuniones, se quedó sola en su oficina. Con los documentos desplegados ante ella, revisó línea por línea varios informes trimestrales recientes. Lo que descubrió fue desconcertante: juegos de escritura contable, hábilmente camuflados bajo etiquetas inocuas, salidas irregulares de fondos enmascaradas, algunas inversiones no existían. Otras se sobreestimaron. Y, sobre todo, varias transferencias de dinero a entidades externas carecían de fundamento operativo. Emily se dio cuenta que no podía hacerlo sola. Ella contactó a Rachel Morgan, su amiga más antigua y actual consejera general de Harper Industries. Rachel, una temida abogada del Centro Financiero de San Francisco, jamás había tolerado la más mínima falta de ética. Perspicaz, leal y fría como el acero en materia de justicia, Rachel actuó con discreción. Formaron un equipo pequeño y de confianza, compuesto por un auditor independiente, un analista de ciberseguridad y un investigador privado especializado en delitos económicos. La investigación se llevó a cabo con la máxima discreción, mientras Jason continuó sirviendo en los comités directivos seguro de su autoridad, sin darse cuenta del nudo que se cernía sobre él. A medida que pasaban las semanas, la evidencia aumentaba. Jason había preparado un sistema de sifón progresivo, utilizando facturas falsas, empresas fantasma y transferencias a cuentas vinculadas a fondos de cobertura en los que tenía participaciones. Lo más alarmante fue que había asumido estos riesgos aunque Harper Industries estaba atravesando un periodo difícil, en los albores del lanzamiento de un producto que requería una inversión masiva. El día que el expediente estuvo listo, Emily llamó a Jason a su oficina. Esta vez, no temblaba. Entró con una calma teñida de arrogancia, sin sospechar lo que le esperaba. Jason, siéntate. Necesitamos hablar. Ella le entregó una carpeta gruesa, negra, encuadernada y sellada. Confidencial, investigación interna, lo hojeó, primero con curiosidad, luego con creciente preocupación. Sus rasgos se tensaron. En la cuarta página, comprendió. No deberías haber llegado tan lejos, Emily. Podemos encontrar una solución. Este tipo de cosas se pueden gestionar internamente. Por el bien de la empresa, murmura. Pero ella permaneció fría. Lo que hiciste pone en peligro a Industrias Harper. No solo es inmoral, sino criminal. Traicionaste la confianza que mi padre, yo y todo el equipo depositamos en ti. Destruirás la imagen de la empresa si sales a bolsa. ¿Crees que los inversores se quedarán? ¿De verdad quieres que tu nombre se asocie a un escándalo financiero? Emily se levantó, caminó hacia la ventana y luego se dio la vuelta lentamente. Mi nombre estará asociado con la verdad, Jason. Con una compañía que se mantiene firme, incluso cuando azota la tormenta. Intentó negociar de nuevo. Ofreció devolver el dinero, renunciar discretamente y firmar acuerdos de confidencialidad. Pero Emily se negó a ceder. Poco después se iniciaron procedimientos judiciales, denuncia por malversación de fondos, fraude agravado y uso indebido de bienes sociales. Se presentó la demanda. Los medios de comunicación se hicieron eco del asunto.
El nombre de Harper Industries apareció en todos los periódicos económicos y programas de televisión. La imagen de una empresa en crisis se apoderó de todo el mundo, las acciones cayeron un 12% en una semana, los inversores expresaron preocupación. Mas Emily Tintbon dio una conferencia de prensa, erguida, digna, asumiendo públicamente la culpa de su director financiero y anunciando medidas de transparencia sin precedentes, contrató a una firma externa para revisar todos los procesos internos. Invitó a los accionistas a un foro excepcional. Fue firme, honesta y valiente. Rachel, a su lado, manejó la batalla legal con puño de hierro. Jason fue acusado unas semanas después, intentó eludir su responsabilidad, pero la montaña de pruebas lo abrumó. Se declaró culpable para evitar un juicio público, pero la historia ya estaba grabada en la opinión pública. Y en medio de esta tormenta, Emily se convirtió en un símbolo, una líder dispuesta a sacrificar la aparente paz para defender la ética. Una mujer que prefirió afrontar la adversidad antes que tolerar mentiras. Su empresa tardó meses en recuperarse. Pero ella emergió más fuerte y respetada. Y el proyecto Nova, el que Jason quería enterrar, finalmente vio la luz del día. Un año después Harper Industries ya no era solo una empresa superviviente. Ireis convirtió en un símbolo de resiliencia y renovación, citado como ejemplo en los círculos económicos y académicos más importantes. El escándalo que casi lo derribó ahora se estudiaba en las escuelas de negocios como lección de liderazgo, coraje e integridad. Emily Harper se había arriesgado a reconstruir todo, no solo las finanzas, sino la cultura misma de la empresa. Había despedido sin concesiones a todos los ejecutivos cómplices o pasivos ante las irregularidades de Jason Mitchell. Había iniciado una auditoría completa de las estructuras internas, instituido una política de transparencia radical y creado un programa de mentoría para jóvenes talentos de entornos desfavorecidos. Harper Industries ya no era simplemente una empresa de tecnología verde, ahora era una marca que transmite valores y visión. Ella también había conocido Rodéate de la gente adecuada. Rachel Morgan, quien había seguido siendo su fiel aliada, fue nombrada vicepresidenta ejecutiva. Juntas, negociaron varias alianzas estratégicas con laboratorios europeos y startups californianas especializadas en nanomateriales e inteligencia artificial aplicada a las energías renovables. Entre estos proyectos, el más importante para Emily finalmente vio la luz, el proyecto Nova. Nova no era solo un producto. Era una tecnología disruptiva, una solución híbrida que combina paneles solares de última generación, almacenamiento inteligente y distribución optimizada de energía limpia a nivel doméstico. En pocos meses, Nova se adoptó en varias ciudades piloto de Estados Unidos, luego en Escandinavia y Japón. Los resultados fueron sorprendentes, una reducción del 60% en el consumo de energía convencional, una huella de carbono casi nula y una autonomía energética sin precedentes. Emily había presentado el proyecto en la Foro Mundial de Energía Verde en Copenhague, donde recibió una ovación de pie. Los críticos económicos, antes escépticos, ahora la aclamaban como un pionero de la transición energética del siglo XXI. Durante este tiempo Jason Mitchell estaba cumpliendo una condena de 6 años en una penitenciaría federal de mediana seguridad. Había intentado obtener la libertad condicional, alegando problemas de salud y expresando vagos arrepentimientos en una carta al juez. Emily nunca respondió. No sentía odio ni venganza, pero había seguido adelante. Definitivamente. Esa noche en su amplia oficina con paredes de cristal sentada en el último piso de la nueva sede en el barrio neoyorquino de Hudson Yards, Emily contemplaba el horizonte iluminado por el sol poniente. La luz dorada se deslizaba lentamente por el parqué, sobre los archivos priorizados y sobre las plantas colgantes que ella misma cuidaba, en memoria de su madre botánica. Su mirada se perdió por un instante en el reflejo de las torres de cristal, donde se extendían las sombras del día. Un año. Solo un año había pasado desde el día en que le dijo a Jason, ya no eres bienvenido aquí. Cerró los ojos un momento. Este recuerdo volvía a menudo, no como una herida, sino como un ancla. Esta elección decisiva cambió el destino de la empresa, fue una apuesta arriesgada, una que podría haberle costado su trabajo, su reputación, su trabajo. Pero escuchó su instinto. Atravesó la podredumbre. Se atrevió, Dino, y luego empieza de nuevo. Pensó en su padre, fundador de Harper Industries, quien una vez le había dicho: la fuerza de un árbol se mide por su capacidad de desprenderse de sus ramas muertas. Hoy finalmente entendió el significado de esas palabras. Respiró hondo,
Se levantó y encendió la pequeña lámpara de diseño de su escritorio. Caía la noche y las luces de Nueva York parpadeaban como una red nerviosa que despertaba. Un mensaje brilló en su pantalla: un consorcio europeo proponía una alianza en torno a un proyecto de baterías de hidrógeno, otra puerta al futuro. Emily sonrió, cogió su tableta y comenzó una videollamada. ¿Rachel? Prepárate. Estamos entrando en una nueva etapa. Coche para Emily Harper. El futuro no se esperaba. Se estaba construyendo.